Antes que nada quiero decirte algo. Si eres alguien que ha sentido odio, que ha odiado a personas dentro de la iglesia, o que has visto a personas de la iglesia como hipócritas o con gran enojo, te sugiero que te quedes un momento. No eres la única persona que lo ha sentido, pero creo que Dios tiene una palabra específicamente para cada uno de nosotros que lo hemos vivido. Y bueno, antes que nada, nuevamente, bienvenidos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Y la cápsula de esta semana que me tocó le nombré eh, Natural y no Plastic. Natural y no Plastic. Y yo creo que ya varios chavos están pensando, se les vino a la mente todos esos videos de TikTok, de esta canción que se ha ocupado, pero me llama mucho la atención en estos videos que se han hecho tan virales, cómo las personas hacen uso de esta parte, de esta frase de una rola que la verdad no es nada edificante, pero la han hecho de tal manera que quieren expresar algo que realmente te hace preguntarte a ti mismo, ¿estos cuates son naturales? O sea, ¿realmente esto son lo que ellos son? Y es una pregunta que yo lo asocio, voy a decir que tiene que ver esto con lo del inicio, lo asocio porque realmente es algo que Dios mostró en mí, me mostró a mí mismo un momento dado en el decir, bueno, ¿qué tan natural eres? ¿Qué tan cristiano natural eres? Que el día de hoy le pido antes que nada a Dios que Él sea el que hable en este momento. Es algo que dentro de mi corazón eh, dolió muchísimos años, algo que realmente eh, se arraigó en lo más profundo de mi ser y que causó muchos problemas tanto para mí como consecuencias para otras personas. Y bueno, eh, te explicaba un poquito esta parte. Yo sentía mucho la hipocresía de otras personas. Eh, yo veía, te voy a ser bien sincero, durante todos estos años en la iglesia, yo crecí dentro de una comunidad cristiana. Yo desde que nací, mis padres ya eran cristianos. Y pues fui creciendo con esta cultura, ¿no? Y durante todos estos años yo veía a personas, conocía a amigos, demás, convivía con la iglesia. Y algo que realmente sentía era un enojo muy dentro por muchas situaciones. Un ejemplo de ellas era que yo veía personas sirviendo de tiempo completo, dándole toda la iglesia, pero sin atender a sus hijos. También veía personas que se congregaban y que en general predicaban y hablaban, pero a veces de lo que predican no se aplicaba, ¿no? Y tú como persona decías, oye, pues de dónde están hablando, ¿no? O sea, pues sí, yo vengo y todo, ¿no? Y realmente no están viviendo lo que están diciendo. Y también conocí y fui parte de los chicos doble vida, o sea, personas que realmente te las sabías, en mi caso yo me las sabía, sabía cómo era ser en la iglesia los fines de semana, cómo portarme, cómo hablar, y durante toda la semana otra persona totalmente diferente. Y lo expreso porque no es algo um, que no sea muy poco conocido por los chavos que estamos dentro de la iglesia. Pero al mismo tiempo, yo también fui parte de esas personas, porque al momento de sentir tanto odio, tanta frustración, pues yo mismo decía, bueno, pues si así son las personas, yo también lo puedo hacer. Digo, yo también sé perfectamente cómo tener estas dos vidas, cómo venir, yo también sé servir, aún llegué a servir, a ministrar, entre comillas, ¿no? O sea, venía yo a servir cuando todavía no se me pasaba el alcohol de la noche anterior, cuando todavía no tenía el descanso por la desvelada, por la fiesta, por lo que sea. Así. Y es algo que te quiero comentar. A veces se me hacía tan normal y es algo difícil de asimilar y es decir, ay, este cuate, pero de verdad lo sentías tan normal. Y era tanto día tras día que ya no te pesaba, ya era parte de la semana. Um, Viendo cómo estaba viviendo yo y viendo cómo estaba mi contexto, a como yo lo veía, decidí hacerme esta cirugía plástica de la cara cristiana, ¿no?
Así es como yo lo asocié. Y bueno, había como tres partes, ¿no? Normalmente cuando me imagino, nunca he hecho una, no sé, pero me imagino que cuando van a hacer una cirugía plástica o algo así, pues obviamente tienen tres partes, ¿no? El qué vas a hacerte y cómo lo vas a hacer. Las especificaciones del por qué, cómo, de qué manera. Y por último, también esta parte el cuidado post cirugía, ¿no? Y en esta parte al inicio, eh, en esta parte de elegir quién quería ser, yo decía, yo quiero el rostro cristiano. Sí, yo amo a Dios, Él me ama, tal y como soy, no hay problema, no hay bronca, yo con Él me llevo bien, ya estoy a cuentas, perfecto. Después, especificaciones. No, pues prefiero tener la comunión a mi manera, ¿sabes qué? No, pues yo sí leo la Biblia cuando voy en el camión. Eh, los miércoles tengo libre, ahí escucho alabanzas. O sea, como algo bien de vez en cuando, ¿no? Y por último, esta cuestión post cirugía, ¿no? El medicamento. No, pues de poquito en poquito porque pues le puede caer pesado a mi panza, ¿no? La Biblia la leo de vez en cuando tengo un ratito, como yo lo quiero ver. Aún esto aparte de decir, yo la leo como quiero leerla, yo mismo mochaba a veces la palabra y es algo intenso porque en primera de Juan 2:1-3 era uno de los versículos que yo ocupaba, ¿no? Cuando decía, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo. Él es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también las de todo el mundo. Y ahí me quedaba. No, sí, y sí es cierto, Dios pagó por tus pecados y tienes un abogado. Es algo padre, es algo grandioso, pero yo como este chavo que quería tener nada más el rostro cristiano, pues hasta ahí me quedaba, ¿no? Y como te comentaba al inicio, tenía este coraje, este odio por lo que sucedía y precisamente llegué a este punto por lo que yo sentía, por lo que a mi imagen yo tenía. Pero no leía más adelante. Versículo 3 de este capítulo dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Y no se queda ahí. Más adelante, versículo 9 y 11. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Es increíble, ¿no? Ver cómo leyendo una parte parece todo color de rosa y todo. La verdad es una gran bendición en la palabra, pero a veces queremos solamente esta parte. Y te lo digo bien sincero, yo muchas veces era el que es que esto, y es que el otro, y es que aquello, pero no me daba tiempo de ver que realmente era lo que Dios me quería decir en la palabra. Juan 21, versículo 15 al 17. Esta parte a mí me encanta y me rompió mi corazón cuando lo leí. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Versículo 16. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y él le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús entonces dijo, alimenta mis ovejas. Yo sentí esa parte esa palabra de parte de Dios, donde él me decía, brother, tú dices que me amas, tú dices que estás al pie del cañón en el servicio, en compartir de la palabra, en querer dar ejemplo a los demás. Dices que me amas, pero no cuidas a mis ovejas.
no las apacientas, no las amas. Si yo te amo con ese amor, ¿por qué no amas a los demás? Y yo sé que en la mente a lo mejor puede llegar, no es que esto, no es que el otro, es que me hicieron, es que pasó. Brother, todos necesitamos de Jesús y todos buscamos llegar a la figura de Él. Pero de verdad, ¿amas a Dios? Esa es la pregunta. ¿Lo amas? Versículos más adelante, 20. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, al que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le contestó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Y Jesús le contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. En cuanto a ti, sígueme. ¿Amas a Jesús? En cuanto a ti, sígueme. Poder voltear arriba y decir: Dios, nada más estoy dando pretextos. Nada más estoy moldeando las cosas a como yo quiero. Y aún sigo diciéndote que por qué las cosas no salen. Quiero amarte. Quiero ser real, no plástico. Quiero ser real con lo que hago, con lo que vivo. No quiero moldearme a una estructura, no quiero moldearme a una cultura de cierto lugar. Quiero realmente amarte como la palabra dice. Y lo está mandando con amor. Está diciendo a Pedro: ¿me amas? Pues apacienta mis ovejas. Primera de Pedro 1, 21, 23. Con eso termino. Dice: por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Increíble ver esta referencia como hermanos. Aún he discutido con mis hermanos de sangre. Aún tengo diferencias. Pero si algo sucede, yo salto por él, que es mi hermano. Y porque el amor que me ha enseñado mi padre hacia mí, lo puedo representar también hacia ellos. Lo mismo es con nuestro Dios, nuestro Padre. Ese amor que nos mostró, lo vamos a exponer a los demás. Yo te invito a que el día de hoy le digas a Dios: quiero amar como tú amas. Ese amor que me has mostrado, ese amor con el que me has alcanzado, quiero mostrarlo a los demás. Quiero mostrarlo. Yo sé que es difícil por lo que he vivido, es difícil por las ideas que se han clavado en mi mente, pero sé que tú puedes más allá que mis fuerzas. Sé que tú lo puedes todo, Dios. Y ese amor que sobrepasa todo entendimiento, que me ha alcanzado, que sea también exportado a los demás. No es fácil, es un proceso largo. Pero amas a Jesús. Gracias, amigos, por acompañarnos. Espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Que Dios les bendiga.